Estamos aqui para ouvir a conferência do professor Gustavo Lins Ribeiro. Por favor, Gustavo, dirija-se aqui. Nem me apresentei, sou Eliane Cantarino Duaia, sou professora, aposentada da UF e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF. Sinto-me honrada por ter sido indicada pela organização da RAM e meus colegas do PPGA-UF para fazer a apresentação do nosso querido colega Gustavo Lins Ribeiro, conferencista da 14ª RAM em Niterói, Rio de Janeiro. Gustavo dispensa apresentações, por isso serei breve. Mas não podemos deixar de destacar, para além de uma trajetória ímpar, intelectual e acadêmica, como docente e pesquisador emérito na UNB e Universidade Autônoma Metropolitana, México, entre outras, uma vasta produção de livros e artigos, tendo sido fundador e primeiro presidente do World Council of Anthropology, ex-presidente da... Esse meu nome irlandês não serve para nada, né? Ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, 2002-2004, e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX, de 2012 a 2014. Gostaríamos ainda de destacar sua relevante contribuição a partir da crítica aos dualismos, tais como antropologias centrais versus periféricas, antropologias hegemônicas e não hegemônicas, as quais refletem vários tipos de relação de poder. Para transcender tais dualidades, como diz, faz-se necessária a construção de outras condições de conversabilidade por intermédio da reunião de antropólogos e de instituições antropológicas em redes, para discutir como fazer com que forças heterogeneizantes da globalização trabalhem em favor de iniciativas que acolham uma diversidade de pontos de vista e estilos de antropologia. Assim, ao refletir sobre as desigualdades existentes e propor transcender tais dualidades, o pensamento de Gustavo Lins Ribeiro ilustra bem como antropologias não hegemônicas podem representar, assumindo-se positivamente o próprio estereótipo, o que vem de novo da periferia. Muito obrigada, Gustavo, por nos brindar com sua conferência na RAM. Boa noite. É realmente uma emoção muito grande ter esse privilégio que os colegas da Universidade Federal Fluminense me concederam de falar para uma plateia tão distinguida como a que temos aqui hoje, especialmente por se tratar de colegas e estudantes de países que eu tenho, em geral, uma grande história com eles, especialmente com a Argentina, que é um país que vive no meu coração. Eu adoro Buenos Aires, tenho um filho porteño, e todos os outros países da América do Sul e da América Latina que eu tenho tido o prazer e a honra de conhecer.
Então, quero agradecer muito à minha querida amiga Eliane pela apresentação generosa, professor Felipe, professora Débora, professora Renata, todos os colegas da antropologia da UF, que se revela como uma das melhores do Brasil, né, reconhecidamente pelo sistema de avaliação brasileiro. E, enfim, eu vou pedir desculpas aos meus colegas e amigos brasileiros, e eu vou falar em espanhol, porque eu sei, nas minhas andanças latino-americanas, que nós entendemos melhor o espanhol que o nativo de espanhol entende o português, porque o português tem uma quantidade maior de fonemas que o espanhol, o que dificulta para o nativo de espanhol compreender nossa língua. E para nós é mais fácil compreender o espanhol, porque, de certa forma, é uma redução da quantidade de fonemas e, portanto, em atenção aos colegas que vieram de outros países, eu vou fazer isso. E me desculpo já adiantadamente com os colegas brasileiros, mas eu tenho certeza que vocês entenderão tudo, porque eu sei que nós entendemos muito bem o espanhol. Essa conferência, ela pode colocar o slide 2, por favor? Aqui, obrigado. Ela está baseada num artigo que eu publiquei há um mês atrás. Veo en nuestro presente, con sus crisis generalizadas, la necesidad de restablecer las relaciones y afinidades de la antropología con la utopía. El pensamiento antropológico y el utópico se relacionan de diferentes maneras. Ambos se basan en comparaciones y priorizan la alteridad. Se inspiran en la vida de pueblos diversos, reales o imaginarios, y desnaturalizan los órdenes sociales existentes, como bien argumenta Esteban Crotz, un antropólogo mexicano. En lo que sigue, iré a explorar estas afinidades para seguir contribuyendo para la creación de nuevos horizontes antropológicos. Las interpretaciones del pasado y del futuro a menudo están entrelazadas y durante mucho tiempo han sido un componente importante de los debates intelectuales y políticos sobre ideología y utopía. Slide 3, por favor. Pero fue Paul Ricoeur, el gran filósofo francés, quien creó una definición simple y poderosa. La ideología es la lucha en el presente por el significado del pasado, mientras que la utopía es la lucha en el presente por el significado del futuro. En este sentido, la ideología y la utopía son cruciales para la política y están íntimamente relacionadas con el ejercicio y la legitimación del poder. Se manifiestan en conflictos sobre cómo interpretar el pasado o el futuro, especialmente en las luchas por hegemonía, cuando los actores políticos postulan ciertas visiones retrospectivas o prospectivas como verdades, como el orden natural de la vida o como el destino del mundo. Así, los roles hermenéuticos y políticos de los discursos utópicos no son inocuos, ya que las representaciones del futuro que los agentes tienen impactan la acción social. Las utopías pueden suscitar esperanzas y generar las condiciones de posibilidades
en las que las personas pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Las utopías pueden ser una fuerza de acción colectiva. Todas las diferentes proposiciones y discursos sobre el futuro apuntalan lo que yo llamo luchas utópicas. Mi propia noción de postimperialismo y mi crítica postimperialista se localizan en este ambiente interpretativo contencioso. Slide 4, por favor. Al contrario del postcolonialismo y la decolonialidad, que se ocupan fuertemente de la lucha ideológica, el postimperialismo nos coloca inmediatamente en medio de luchas utópicas, porque no sabemos qué es un mundo sin imperialismo y sabemos muy bien qué es un mundo sin colonialismo, porque nosotros vivimos en este mundo supuestamente sin colonialismo, como ya sabemos que no es bien así. Si el objetivo es cambiar el futuro, las luchas utópicas son cruciales, precisamente porque sus objetivos explícitos son transformar la forma en que imaginamos lo que puede llegar a ser nuestro mundo y proporcionar horizontes y caminos hacia esos escenarios prefigurados. Para mí, el imperialismo y el colonialismo son un par. Eso es muy importante en mi argumento. Lo que significa que no se pueden entender de forma separada. Por ello es necesario, para entender el imperialismo, entender su producto, el colonialismo, y viceversa. Pero muchos se han ocupado más en comprender el colonialismo, muchas veces hipertrofiándolo y olvidándose de su causa, el imperialismo. En América Latina estamos en una posición privilegiada para comprender al imperialismo y a su par el colonialismo. Entonces ahora paso a una sesión llamada Descolonización y Descolonizando el Conocimiento. La construcción de nuevos imaginarios depende de la descolonización del conocimiento. Slide 5, por favor. Veo la descolonización como construida por procesos de larga duración, como reacciones que comenzaron el día en que los europeos invadieron las tierras de otros pueblos para conquistarlas. Estos procesos de descolonización han sido llevados a cabo en todo el mundo por sujetos subalternizados, indígenas y diaspóricos, así como por sus aliados, involucrando luchas armadas y cognitivas contra múltiples opresiones colonialistas e imperialistas racializadas y sus estructuras coloniales que quedaron hasta el presente. La descolonización de cualquier saber, así como la perspectiva postimperialista, solo pueden entenderse en el contexto eurocéntrico que empezó a construirse hace siglos. El eurocentrismo es una consecuencia, como nos enseñó Enrique Dussel ya hace algunas décadas, de la centralidad del poder imperialista europeo en la expansión del sistema capitalista mundial desde el siglo XVI. Al mismo tiempo, dos fenómenos se convirtieron en la norma: el extractivismo cognitivo, es decir, el uso pragmático del conocimiento local valioso para los colonizadores, porque se llevaron un montón de conocimiento desde aquí de nuestras tierras, y el epistemicidio, es decir, el desconocimiento, la discriminación y la erradicación del conocimiento local inútil para los europeos. Desde entonces, tanto la violencia física como la violencia simbólica e epistémica han reforzado la centralidad de Europa, o desde el siglo XX del Atlántico Norte, Europa más Estados Unidos, generando diferentes posiciones híbridas de sujeto
en todo el mundo. Los proyectos de descolonización de la antropología, por lo tanto, deben abordar el imperialismo cognitivo de Europa, que es otra manera de hablar del eurocentrismo. Esto es particularmente importante para los antropólogos, como practicantes de una disciplina que tiene la diversidad cultural como un tema central y relaciones históricas contradictorias con el colonialismo moderno. De todas las maneras, la antropología ha sido particularmente sensible a las implicaciones epistemológicas, metodológicas, políticas y programáticas del eurocentrismo. Para entender lo que significa descolonizar el conocimiento, debemos tener en cuenta que el colonialismo y el imperialismo son modos expansivos y centralizadores de articulación y dominación. El imperialismo es una forma de administrar poblaciones, recursos y flujos comandados por un centro en el que una élite gobernante disfruta de un poder militar, político, económico y cultural concentrado. En el siglo XVI, lo que hoy es América Latina se incorporó a redes planetarias. Esta invasión de larga data y la enorme empresa colonialista imperialista destruyeron las soberanías indígenas con despojos masivos de tierras, desplazamientos violentos y los desastres epidemiológicos. Los cambios culturales fueron generados a la fuerza por la conversión religiosa, la transformación de los nativos en mano de obra barata y su entrada en las relaciones capitalistas de mercado. La ocupación europea también significó el tráfico de millones de africanos forzados a la esclavitud. La violencia y el horror racista que los colonos blancos europeos perpetraron contra los pueblos indígenas y africanos, así como las enfermedades que introdujeron, tuvieron consecuencias terribles. Nuestro continente vio, si no el más grande, y puede que sea el más grande, uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad. Lamentablemente, el genocidio, el etnocidio y el racismo continúan hasta el día de hoy en diferentes áreas de América Latina. La violencia y el terror coloniales son un instrumento de dominación articulado al proyecto de subordinación de las poblaciones locales. Para establecer su hegemonía, los imperios también legitiman sus pretensiones de superioridad frente a los nativos mediante la dominación simbólica y cognitiva. Antonio Carlos de Sousa Lima destaca que las conquistas están penetradas por un trabajo de producción imaginaria, una empresa cognitiva realizada contra una autoridad radical que debe ser comprendida. La violencia simbólica y epistémica objetifica, racializa y patriarcaliza a los sujetos indígenas y afrodiaspóricos. Es estratégico el estudio del carácter conflictivo y contradictorio de eso que Mary Louise Pratt llamó de las zonas de contacto entre pueblos originarios y europeos. Porque este estudio nos muestra cómo los invasores legitiman sus acciones con o contra los nativos y cómo los pueblos indígenas responden a la presencia de poderosos extraños en sus tierras. Después de la conquista, las instituciones educativas y religiosas, así como las administraciones coloniales, juegan un papel clave en la invalidación de las epistemologías nativas. Son la punta del iceberg en procesos largos en los que se consolida una pretendida superioridad epistémica.
Slide 6, por favor. En cuanto a la definición de la descolonización en términos empíricos y cognitivos, esta cuestión suele ser abordada de manera diferente por personas cuyas tierras fueron invadidas y robadas o que tuvieron que vivir esclavizadas en diásporas forzadas. Denominaré al primer tipo de respuestas de posición de sujetos indígenas y al segundo tipo de posición de sujetos diaspóricos. Estas posiciones son internamente diferenciadas e implican ideologías, utopías, luchas políticas y demandas particulares. Su consideración es central para cualquier formulación postimperialista. Afectan las aspiraciones de los agentes y cómo interpretan los futuros. Las posiciones de los sujetos indígenas están muy marcadas por identidades territorializadas, por demandas de precedencia histórica basadas en su condición de pueblos originarios que se encontraban en un territorio invadido o despojado. También son marcadas por cuestiones como la cesión forzada de tierras, la autonomía, el autogobierno y la soberanía. Las posiciones de los sujetos diaspóricos están muy marcadas por identidades desterritorializadas, estructuradas por reasentamientos intercontinentales violentos, por memorias históricas de una patria perdida y por redes y discursos transnacionales como el panafricanismo. Estas son distinciones analíticas, pero tienen distintas implicaciones políticas que facilitan o dificultan las alianzas entre agentes que participan en las luchas contra el colonialismo e imperialismo. Hablo ahora de las luchas armadas y cognitivas y no voy a mencionar casi nada de las luchas armadas porque no hay tiempo. Las luchas armadas y cognitivas inspiran la imaginación postimperialista porque personifican y potencializan las capacidades utópicas y de agencia de los pueblos subalternizados. Hay una miríada de escaramuzas, batallas y guerras que los pueblos indígenas y esclavizados han librado contra los europeos en América Latina, ya sea durante la dominación la dominación colonial o la dominación nacional postcolonial. Estas luchas siguen en este mero momento. Las memorias de estas luchas están presentes en muchos movimientos indígenas actualmente activos, desde México hasta Chile. Me detendré más en luchas cognitivas porque se conectan con los conflictos de interpretaciones, con la descolonización del conocimiento y con mi discusión posterior sobre el postimperialismo. Las luchas cognitivas constituyen un campo transnacional de circulación de ideas e intercambios híbridos. Las respuestas indígenas al colonialismo e imperialismo a menudo se llevan a cabo en textos que Mary Louise Pratt llamó de autoetnográficos, en los cuales los sujetos colonizados se apropian parcialmente, es una idea muy importante, de las expresiones idiomáticas del conquistador, comprometiéndose así a representarse, en las palabras de Pratt, a sí mismos en formas que se relacionan con los propios términos de los colonizadores. Vamos a ver que esto es un problema permanente. De hecho, los contenidos interculturales de las autoetnografías resultan de lo que el antropólogo francés Georges Ballandier en 1951 llamó de dobles historias, propias de los encuentros de colonizadores y colonizados. Slide 7, por favor. Los textos autoetnográficos han sido escritos durante siglos por intelectuales indígenas, que son para Joanne Rapaport, Joanne es la que los llama de intelectuales indígenas, obviamente no solo ella,
que Joan Rappaport considera como un tipo de intelectual orgánico, obviamente una alusión a Gramsci, que participa en movimientos interculturales en los que colaboran agentes y agencias no indígenas. Los intelectuales indígenas han proliferado en las últimas décadas. En Brasil, solo para hablar de nuestro país, hay que mencionar a Davi Copenaua, el chamán y líder Yanomami de renombre internacional, y a Ailton Krenak, otro destacado intelectual de una generación de líderes indígenas que ha participado durante varias décadas, ya son muchas décadas, en la política interétnica brasileña e internacional. Krenak favorece, por ejemplo, una política de alianzas, después voy a volver a esto, basada en relaciones de confianza que él llama alianzas afectivas. En el estado mexicano de Oaxaca, dos intelectuales indígenas, Floriberto Díaz Gómez, este ya fallecido, y Jaime Martínez Luna, han utilizado discursos académicos y políticos para desarrollar una teoría que denominan comunalidad, un tipo de epistemología del sur. Otros ejemplos latinoamericanos importantes de discursos indígenas, y sobre eso hay discusiones muy complejas, inmersos. Otro ejemplo, voy a empezar de nuevo. Otros ejemplos latinoamericanos importantes de discursos indígenas inmersos en conflictos de interpretación cognitivos y epistémicos son los del buen vivir en Ecuador y el vivir bien en Bolivia. Son el resultado de luchas indígenas y debates interculturales basados en nociones andinas que fueron incorporados en las nuevas constituciones de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, y somos muy felices que tenemos aquí en ese congreso Eduardo Gudinas, que es uno de los que más ha pensado sobre el buen vivir y el vivir bien. Durante varias décadas, las nuevas generaciones de intelectuales indígenas en todo el mundo y en América Latina también han utilizado medios como la radio, el cine, el video, el internet para difundir sus lenguas y cosmopolíticas. Los intelectuales en posiciones de sujetos diaspóricos, o sea que ahora no estamos hablando de intelectuales indígenas, tienen una larga tradición panafricana de lucha contra el racismo, una tradición que puede ser ilustrada por pensadores como W.E.B. Du Bois, vivió de 1868 a 1963 en los Estados Unidos, Abdias do Nascimento, brasileño, 1914-2011, y ya la que vimos ayer en el espectáculo que abrió la conferencia, el Congreso, Lélia González, que vivió de 1935 a 1994 en Brasil, por mencionar solo a 3 destacados pensadores y activistas. Hay muchísimos. El concepto de doble conciencia de Du Bois es útil para comprender los lugares de enunciación de los sujetos indígenas y de la diáspora. Postulado en 1903 para pensar la posición de sujeto de los afroamericanos, la doble conciencia apunta a la condición imperativa de interpretar el mundo desde 2 perspectivas diferentes, estructuradas por posiciones de sujeto subalternizadas y las occidentales dominantes. Haré una breve mención a uno de los principales trabajos internamente al campo de debates postcoloniales, que también es un campo vastísimo, interdisciplinario, como todos nosotros sabemos, que es el libro de 2000 que tuvo un impacto muy fértil en la antropología, de Dipesh Chakrabarty, se llama Provincializing Europe, provincializando Europa. Uno de los argumentos clave de Chakrabarty ayuda a avanzar en la discusión sobre la hibridez en la descolonización de las luchas cognitivas. Chakrabarty reconoce, y estas son palabras de él, que no hay manera fácil de prescindir
de los universales europeos. Sin ellos, dice él, no habría ciencia social que aborde cuestiones de justicia moderna. Cierro. No, sigue. Concluye, y eso es lo interesante, que yo voy a llamar de ambivalencia de Chakrabarty. Concluye que el pensamiento europeo es a la vez indispensable e inadecuado. El pensamiento europeo es a la vez indispensable e inadecuado para ayudarnos a pensar las experiencias de la modernidad política en las naciones no occidentales. Obviamente, él está hablando desde India, pero hace mucho tiempo que trabaja en Estados Unidos, Chakrabarty. Esto es lo que llamo la ambivalencia de Chakrabarty, es decir, la conciencia aparentemente paradójica de que el pensamiento europeo es importante, junto con la necesidad concomitante de criticarlo y trascenderlo. Esta es una implicación lógica de la doble conciencia de Du Bois, así como de los enigmas cognitivos y epistemológicos generados por las dobles historias de las que hablaba Ballandier en sus análisis de las situaciones coloniales. Todos estos conceptos resuenan en muchos debates antropológicos descolonizadores. Pasemos a hablar de las respuestas aliadas. ¿Se acuerdan que yo dije que había sujetos indígenas, sujetos diaspóricos y aliados? Respuestas aliadas y luchas utópicas. Eso también es una cosa muy acotada porque tampoco hay tiempo para todo. Las visiones del mundo y los predicamentos indígenas no siempre se chocaron con el eurocentrismo. También se convirtieron en fuentes de inspiración y crítica con profundos efectos en el pensamiento europeo, como ejemplifica el célebre libro Utopía de 1516. 1516, Tenochtitlán, México, todavía no había caído, cae en 1521. O sea, en 1516 Tomás Moro ya había escrito un libro inspirado en pensamiento indígena. Utopía, famosísimo, hasta hoy se publica. En esta época, los diarios de viaje difundían las nociones indígenas de la naturaleza humana y de la sociedad, afectando, como muestran David Graeber y David Wengrow, los salones de la ilustración de Europa. El más famoso afectado ahí fue Jean-Jacques Rousseau. El concepto de bon sauvage y hombre natural, derivado de relatos de viajeros, influyó en la búsqueda europea de un régimen sociopolítico perfecto. Hasta el día de hoy, el pensamiento y las experiencias indígenas inspiran visiones de otros mundos. Las luchas indígenas y afrodiaspóricas subalternizadas han contado con intelectuales aliados que abordaron críticamente el colonialismo y el imperialismo, con diversos propósitos e intensidades. La lista incluye figuras tan diferentes como Bartolomé de las Casas en México y Michel de Montaigne en Francia, ambos en el siglo XVI, así como José Carlos Mariátegui en el Perú del siglo XX. La Ilustración fue el primer momento en que se cuestionó y denunció la esclavitud y la naturaleza de los imperios, pasando a consolidar una historia de lucha abolicionista y de pensamiento antirracista. Desde diferentes ángulos, el colonialismo e imperialismo fue criticado por autores marxistas clásicos como Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Vladimir Ilich Lenin y Samir Amin. En América Latina, el mencionado autor peruano y militante de los derechos indígenas, José Carlos Mariátegui, 1894-1930, fue un pionero original e innovador del pensamiento marxista a principios del siglo XX. Sus interpretaciones se caracterizaron por profundas relaciones con la cultura andina de su país e intentaron articular la peculiaridad histórico-social del Perú con la historia contemporánea del capital, como dice un autor brasileño, Rubo, en un libro excelente sobre Mariátegui.
El pensamiento de Mariátegui influyó en el sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien en 1993 acuñó el término colonialidad del poder, que hace referencia a un patrón de dominación y el sistema capitalista mundial. Sostuvo que las estructuras coloniales, especialmente las relacionadas con las clasificaciones raciales, continuaron afectando la vida latinoamericana. Quijano fue una figura destacada en la fundación y el desarrollo de la perspectiva de la decolonialidad del poder. Tanto la decolonialidad como el postcolonialismo enfatizan un punto importante también planteado por discusiones previas sobre el colonialismo interno y el neocolonialismo, la persistencia de las estructuras coloniales después del final formal del colonialismo. Estos debates políticos y académicos, llevados a cabo por sujetos subalternizados y sus aliados, han tenido un impacto en los antropólogos de diferentes maneras. De hecho, el llamado a la descolonización de la antropología se entiende mejor como parte de movimientos de larga data contra el imperialismo cognitivo. Entonces, ahora, slide 8, por favor. Historias de la antropología descolonizadora en América Latina y otros lugares. A principios de la década de 1960, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, ambos académicos mexicanos, juntos con el antropólogo brasileño Roberto Cardoso de Oliveira, al menos el nombre de Roberto en português. Roberto Cardoso de Oliveira, meu professor, tive muito orgulho de ter estudado com o Roberto vários anos na Universidade de Brasília. Ok, volvemos. A princípios da década de 1960, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, ambos académicos mexicanos, juntos con el antropólogo brasileño Roberto Cardoso de Oliveira, colaboraron en Río de Janeiro, haciendo una poderosa contribución al debate teórico antropológico de América Latina. Influenciados por los debates anticoloniales de la década de 1950 y el trabajo del antropólogo y africanista francés Georges Balandier, 1951, sobre la situación colonial, introdujeron las nociones de colonialismo interno, ahí más asociada al nombre de González Casanova, y fricción interétnica de Roberto Cardoso de Oliveira. Así se alejaban de aculturación, el concepto estadounidense que prevalecía en la antropología en ese momento. Estos autores introdujeron conflictos asociados con fuerzas locales, regionales y nacionales de expansión y dominación. Posteriormente, en 1971, Rodolfo Stavenhagen, publicó un artículo cuyo título hacía referencia directamente, el título del artículo es Descolonización de las Ciencias Sociales, hace 52 años. Stavenhagen consideró incorrecto ignorar las relaciones históricas de la antropología con el colonialismo, pero también consideraba incorrecto tratarla como una disciplina auxiliar en la dominación colonialista o imperialista. Stavenhagen sugirió que el elitismo académico podría revertirse, devolviendo el conocimiento a las organizaciones campesinas o a los movimientos sociales, por ejemplo. Mencionó la necesidad de estudios sobre los sistemas de dominación y sobre los mecanismos y procesos de toma de decisiones de las élites. Vamos a volver a eso. También criticó a los antropólogos por concentrar su atención en los de abajo, una limitación que atribuyó al enfoque colonial o paternalista en el estudio de la sociedad. Duro Stavenhagen. Llamó la atención sobre las relaciones entre saber y poder y abogó por un saber que, a partir de la observación militante, ofreciera explicaciones alternativas, explorara nuevas teorías y criticara las verdades establecidas.
Para los oprimidos, tal proyecto sería un instrumento de cambio que funcionaría en una acción recíproca, constante, entre la teoría, los hechos y la práctica. El llamado de Staudenhagen a la observación militante fue parte de una coyuntura intelectual muy rica, las décadas de 1960 y 1970, cuando los académicos estaban forjando una investigación-acción participativa basada en las relaciones entre intelectuales progresistas, sociales y movimientos sociales en América Latina. La investigación-acción participativa es una metodología que, en un libro bellísimo de Joan Rappaport sobre Orlando Falsborda, ella dice, es una metodología que fomenta relaciones horizontales, borrando distinciones entre investigadores e investigados, fomentando un diálogo entre el conocimiento académico y el de las personas, y transformando la investigación en una herramienta de concientización y organización política. 50, 60 años atrás. El educador brasileño Paulo Freire y el sociólogo colombiano Orlando Falsborda fueron dos de sus principales fuentes de inspiración. En enero de 1971, mis colegas que trabajan con pueblos indígenas conocen esto muchísimo, se llevó a cabo un simposio histórico conocido como la Reunión de Barbados, cumplió 50 años hace poco tiempo, considerado el momento fundacional de la tradición latinoamericana de antropología comprometida. Eso también salió un libro muy interesante sobre los 50 años de Barbados. La Declaración de Barbados por la liberación de los indios criticó a los gobiernos, a las iglesias católica y protestante y a la antropología. Slide 9, por favor. En esta época, más o menos en esta misma época, las luchas anticoloniales por la independencia y la guerra imperialista en Vietnam también afectaron las antropologías hegemónicas. El artículo de Kathleen Goff, publicado en Monthly Review, una publicación de marxistas americanos en 1968, llamado Antropología e Imperialismo, es una conocida exploración de las complicadas relaciones de la antropología estadounidense con el imperialismo. Goff criticó el marco burocrático contrarrevolucionario de las universidades y también la escasez de estudios antropológicos sobre el imperialismo, especialmente sus sistemas económicos. 3 antologías son otros hitos en el debate sobre la descolonización de la antropología hegemónica, que también cada libro de son muy complejos y muy ricos. Reinventando la antropología, Reinventing Anthropology, de Dale Hymes, de 1972. Anthropology and the Colonial Encounter, de Talal Assad, de Antropología y el Encuentro Colonial, de 1973. Y Antropología y Imperialismo, de Jean Copin, de 1975. No voy a hablar de estos libros en el momento, solo voy a mencionar un pasaje interesante para nuestros debates. Está en la introducción del libro de Assad. Como Staudenhagen, Assad cree que es un error ver la antropología social principalmente como un apoyo para la administración colonial o como el simple reflejo de la ideología colonial. Un libro que es un marco de la problematización de la relación entre antropología y colonialismo. En el mismo año que Assad publicó su libro, la antropóloga afroamericana Diane Lewis, en 1973, en su ensayo Antropología y Colonialismo, consideró que, dice Diane Lewis, el reconocimiento de la interacción entre las fuerzas intelectuales y políticas dominantes y la antropología no convierte a todo antropólogo en colonialista, más claro imposible, o racista, a menos que estemos dispuestos a aceptar que todos somos peones pasivos de nuestra propia historia y cultura. Es un planteamiento muy bonito y claro de Diane Lewis. Los comentarios de Assad y Lewis indican la existencia de luchas ideológicas y utópicas internamente a nuestra propia disciplina, ¿no?
Las reverberaciones de estos debates todavía están con nosotros y fueron ciertamente parte del espíritu de la época, cuando otra antropóloga afroamericana, Faye Harrison, muy querida amiga, en 1991 editó el primer libro que abordaba directamente la necesidad de descolonizar la antropología. El libro se llama Descolonizando la Antropología. Todavía, 1991, 30 años, todavía quedaban varios de los problemas cuando Faye organizó ese libro, justamente con otros antropólogos negros de Estados Unidos, y ahí se fundó la Asociación de Antropólogos Negros, una sesión de la Asociación Americana de Antropología. Todavía quedaban varios de los problemas identificados en las críticas mencionadas anteriormente, como el supremacismo occidental y blanco en la producción de conocimiento antropológico. El intento de descolonizar la antropología actual es heredero de todos estos debates anteriores, pero hoy la descolonización se ha convertido en una plataforma donde encontramos la intersección de varios campos críticos, como decía Mara ayer, los estudios de género y raza. Sin ninguna duda, las políticas decoloniales y postimperialistas de producción del conocimiento deben criticar las barreras raciales de género, de edad, de clase e internacionales. En el medio académico estadounidense actual, el estado del arte de la discusión sobre descolonización de la antropología se ejemplifica con el discurso del presidente de la Asociación Estadounidense de Antropología en su reunión de 2021, él y otro colega, Akhil Gupta y Stulman, no me acuerdo su primer nombre, señalan el fracaso de la antropología estadounidense para desarrollar un proyecto de descolonización y enfrentarse al racismo y la supremacía blanca estadounidenses. Debemos recordar que algunos de los temas que se debaten en el mundo académico hegemónico tienen significados y objetivos diferentes en diversos escenarios nacionales y subnacionales, estructurados por diferentes posiciones de sujeto subalternizadas, que a su vez son generadas por muchas historias del imperialismo, colonialismo y de la indigenización del eurocentrismo. Por lo tanto, el debate interno a las antropologías hegemónicas no puede tomarse como una receta. Pasa a discutir el postimperialismo, una perspectiva que entiendo como una adición al campo más amplio de las luchas ideológicas y utópicas de la antropología. Slide 10, por favor. El par imperialismo-colonialismo continúa teniendo un impacto inmenso a escala global. Sin embargo, al enfatizar una parte de la ecuación, los estudios postcoloniales y decoloniales plantean la necesidad de profundizar nuestra crítica de los roles que el imperialismo ha jugado en la construcción del mundo pasado y actual. ¿Cómo se pueden comprender las complejas consecuencias de un gran movimiento histórico como el colonialismo sin conocer las complejidades de sus causas? ¿Cómo se puede descolonizar sin desimperializar? Como han subrayado los estudiosos del imperialismo, por ejemplo, Edward Said, la imaginación imperial ha sido fundamental para que los imperios funcionen tanto en las metrópolis como en las colonias. Es claro, los invasores y ocupantes necesitan creer en su misión civilizadora, en su propia superioridad arrogante y en su supremo derecho a gobernar a los pueblos extranjeros por cualquier medio que sea necesario. La intelectual maorí Linda Tuhiwai Smith, en 1999, el libro ya 24 años, señala, dice Linda Tuhiwai Smith, el colonialismo es en parte una imagen del imperialismo, una realización particular de la imaginación imperial. Slide 11, por favor. El postimperialismo se refiere así a la necesidad de desconstruir las imaginaciones y materialidades imperiales forjadas por diferentes aparatos
en las metrópolis como centros de planificación y acumulación de poder internacional desigual. El postimperialismo es un llamado a desimperializar el mundo, un marco impregnado de imaginaciones de futuros, de mundos libres de imperios. Slide 12, por favor. El postimperialismo también reúne dos urgencias académicas. Es, uno, un modo de prestar atención a las nuevas condiciones de reproducción de los imperialismos contemporáneos, Estados Unidos, Rusia, China. Y dos, una propuesta destinada a desestabilizar la hegemonía existente en la producción de conocimiento global. Un proyecto postimperial requiere producir conocimiento sobre los principales centros que sustentan el imperialismo y hacer audibles. El proyecto debe hacer audibles las voces de los intelectuales indígenas y diaspóricos y de los académicos subalternizados que trabajan fuera de los centros hegemónicos. El postimperialismo surge de un diálogo crítico con los enfoques postcolonial y decolonial. Por ejemplo, me parece problemático cuando los autores decoloniales descartan las posibilidades progresistas de la modernidad occidental. Slide 13. Coincido con Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, uno de los principales impulsores del enfoque de la decolonialidad del poder en sus primeros momentos, en que la modernidad no puede reducirse, dice Santiago, a un fenómeno colonial monolítico y totalizador. Castro Gómez es partidario de utilizar las contradicciones de la modernidad europea para deconstruirla y ir más allá de su europeidad, lo que es un anátema para varios autores decoloniales que sostienen que el conocimiento indígena es la única forma de evitar el eurocentrismo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Castro Gómez sobre la poca importancia de involucrar el conocimiento indígena en las investigaciones actuales. Slide 14, por favor. Cuando se trata de interpretaciones que se basan casi exclusivamente en el lado colonialista de la ecuación imperialista-colonialista, mi principal crítica se centra en la hipertrofia del poder heurístico del colonialismo. Casi todo va para la cuenta del colonialismo. Para entender mejor nuestro mundo, necesitamos considerar no solo la colonialidad del poder, sino también lo que yo llamo la indigeneidad del poder, la nacionalidad del poder y la globalidad, imperialidad del poder. Es casi, hablando de la indigeneidad del poder, es casi una paradoja ignorar, uno, la diversidad de los pueblos indígenas en situaciones coloniales. Pues, los pueblos indígenas son altamente diversos. Los encuentros coloniales con, por ejemplo, los imperios azteca e inca, o las sociedades sin Estado de las tierras bajas de América del Sur, generan diferentes resultados. No podemos pensar que es la misma cosa tomar el imperio azteca o el imperio inca y los conflictos generados por la invasión portuguesa en Brasil. Dos, las múltiples luchas armadas y cognitivas de los pueblos indígenas y de la diáspora. Casi que no aparecen como sujetos en esas cosas. La indigeneidad del poder se refiere hacia la proactividad y al poder de resistencia que desencadenan los diversos sujetos subalternizados por el imperialismo-colonialismo. Si no fuera por esta capacidad, no serían nuestros contemporáneos hoy. Habrían desaparecido, especialmente los pueblos indígenas. La nacionalidad del poder está relacionada, ya ahí la indigeneidad del poder, nacionalidad del poder. La nacionalidad del poder está relacionada con los más de 200 años de los estados-nación latinoamericanos. Aún reconociendo su condición de dependientes, burguesía compradora, etc., me resulta problemático ignorar que los intereses y proyectos de las élites nacionales
pueden diferir de aquellos de los imperialismos, colonialismos anteriores o actuales. Además, una cosa es rebelarse contra los agentes de una potencia imperial ocupante lejana. Otra es luchar contra los representantes del Estado-Nación. Cambian los discursos de legitimidad y hegemonía. Además, ¿cómo podemos ser indiferentes a los procesos de construcción nacional y al nacionalismo? Y a los roles que los Estados-Nación, como bien escribió Brackett Williams, otra colega afroamericana, los roles que los Estados-Nación han jugado en la reproducción de racismos y, como mi admirado colega João Pacheco de Oliveira, el rol que los Estados-Nación han tenido en la tutela de los pueblos indígenas. No se puede ignorar eso. Finalmente, la globalidad e imperialidad del poder se refiere tanto a los diversos imperialismos que estructuraron diversas colonias, como a las diferentes posiciones y poder que los Estados-Nación anteriormente colonizados tienen dentro del sistema capitalista mundial en evolución. Solo para dar un ejemplo, Estados Unidos fue una colonia, ¿ok? Aquí cabe recordar que la nación actualmente más imperialista, los Estados Unidos, ha sido una colonia. Reconocer la imperialidad del poder significa agregar un nuevo universo de investigaciones académicas a nuestras preocupaciones sobre la colonialidad. Esto es especialmente necesario para aquellos de nosotros, ubicados en la periferia del sistema mundial de producción de conocimiento, que está altamente construido por los poderes imperiales del lenguaje, de los sistemas universitarios y de investigación científica y de los oligopolios editoriales y sus guardianes asociados. Estoy de acuerdo con otra colega afroamericana. No, esta es la Linda Tuhiwai, que hay una otra Smith que es una colega afroamericana. Estoy de acuerdo con Linda Tuhiwai Smith cuando defiende la existencia de un campo de investigación indígena. Ella enfatiza que el imperialismo enmarca la experiencia indígena y que es crucial que los escritores indígenas de todo el mundo discutan el imperialismo y el colonialismo. Es decir, la expresión específica, según ella, del imperialismo. Llevaré las ideas de Smith un paso más allá, porque ella solo habla de los indígenas. Quiero argumentar, siguiendo sus líneas, que debemos apoyar, participar políticamente, académicamente, en el desarrollo de un campo de investigación emprendido por sujetos diaspóricos subalternizados. Con la creciente participación de investigadores indígenas y afrodescendientes críticos en antropología, un movimiento como este, y espero que siga creciendo, ya está en marcha en países como Brasil, podemos esperar ver nuevas oleadas de innovaciones metodológicas, teóricas y políticas, así como cambios en la estructura del poder académico. Como se mencionó anteriormente, los académicos ya han exigido que las voces e inquietudes indígenas y diaspóricas se incluyan y se privilegien en el mundo académico. Slide 15, por favor. Pero el problema no puede resolverse apenas con la participación de nuevas posiciones específicas en comunidades antropológicas y otras comunidades epistémicas. Una solución más completa se encuentra en el ya citado llamado de Krenak, Ailton Krenak, el intelectual indígena que vive en Brasil, a una política de alianzas basada en relaciones de confianza, en alianzas afectivas. Esto resuena con una propuesta hecha en el principio de la década de 90 por Donna Haraway sobre lo que ella llamaba de políticas cyborg y por una otra intelectual mujer feminista, Yuval Davis, sobre políticas transversales y que decían que estaban caracterizadas por el respeto por las particularidades que se entrecruzan de múltiples posiciones identitarias, por la apertura y el mantenimiento de diálogos a través de las diferencias. Estas colegas ya habían dicho eso hace 30 años o más.
y por la negación de las construcciones esencialistas y fijas de las culturas, las naciones y sus fronteras, y la reducción de la etnicidad a la cultura. También coincide con lo que Alcida Ramos, antropóloga brasileña, llamó de bricolage político, un modo de poner juntos a los diferentes en la lucha por la representación política. A las preguntas de quiénes son los investigadores, cómo piensan y cómo hacen su trabajo, debemos agregar otras cuestiones metodológicas y políticas, como dónde investigan, con quién y con qué propósito. En críticas anteriores a la descolonización, los académicos hablaban de la necesidad de estudiar las estructuras de poder locales y nacionales. A esto necesitamos agregar un enfoque en los centros de poder inter- y transnacionales, especialmente aquellos que se desarrollaron completamente en la era de la globalización. Slide 16, por favor. Otro ángulo postimperialista específico es la búsqueda de revertir radicalmente la mirada colonial inherente a la práctica de larga data de los antropólogos que trabajan en centros hegemónicos e investigan sobre los pueblos subalternizados en el sur global, ¿no? Vienen de sus países, de sus centros hegemónicos, y no estoy en contra de la cooperación, pero yo creo que nosotros podemos revertir eso. Ahí viene. Es hora de que los antropólogos, especialmente del sur, entre comillas, académico, estudien las élites y los grupos de poder que sustentan el capitalismo transnacional y los imperialismos. Hacia arriba y hacia el norte va el antropólogo. Esta perspectiva también problematiza una suposición que subyace a la mayoría de los argumentos sobre la descolonización de la antropología, que los antropólogos solo estudiamos a personas subalternizadas y sin poder. Hay muchos de nosotros que estudiamos élites también. Al mismo tiempo, para generar una comunidad académica global más equitativa, debemos ir más allá de los intercambios desiguales que estructuran el extractivismo cognitivo. Voy a acelerar un poquito aquí para no cansarlos tantos. Pero por mucho que yo valore la cercanía de la antropología a las interpretaciones utópicas, no estoy defendiendo que la disciplina se restrinja a su potencial utópico. Un programa de investigación postimperialista también tiene como objetivo generar información estratégica sobre el modus operandi de las élites imperiales y de los agentes y agencias de poder global asociados. Es un llamado a investigar, por ejemplo, los centros de poder del imperio estadounidense. Wall Street, su centro de comando financiero. El Pentágono, la máquina de guerra del imperio. La NASA, control del espacio planetario. Silicon Valley, un lugar de innovación tecnológica de punta. Y Hollywood y Netflix, ejemplos de la máquina de propaganda imperial y de aparatos globales de definición de contenido. Es imposible olvidar que desde hace varios siglos ha habido diversos imperialismos en competencia. Una cosa es enfrentar la imperialidad del poder portuguesa y española, otra es enfrentar las expansiones imperialistas británica, francesa, holandesa, belga, italiana, alemana, japonesa, rusa, china y estadounidense. En consecuencia, las formulaciones postimperialistas y las agendas de investigación deben estar en sintonía con estas experiencias diferenciadas. Al mismo tiempo, las rivalidades interimperialistas han sido históricamente responsables de algunos de los peores desastres ambientales y humanos en la historia mundial, como tristemente ejemplifican la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tales rivalidades continúan siendo visibles en el mundo actual, la guerra de Ucrania, y confirman la necesidad de una investigación crítica postimperialista. A ver, ya quiero terminar porque me estoy tardando mucho. Entonces, a ver, aquí, slide 17, por favor. Tiene razón Tuck y Young cuando afirman que es necesario evitar tratar la descolonización como una metáfora
de otras formas de opresión, y que la descolonización no es un término intercambiable para otras cosas que queremos hacer para mejorar nuestras sociedades y escuelas. Al mismo tiempo, la búsqueda de agencias y saberes descolonizadores, desimperializadores, no puede caer en la trampa del esencialismo. Idealizar la agencia de los sujetos es algo similar a una idealización hagiográfica, creando estereotipos que a menudo defraudarán las expectativas de quienes ven a esos agentes como superhumanos con poderes salvíficos. Lo mismo es cierto cuando reflexionamos sobre los roles de los antropólogos en este campo de poder. Hay diferentes antropólogos con diversos tipos de posiciones políticas. Al final, aquellos que simpatizan con la descolonización, desimperialización del conocimiento, están interesados en estudios que apoyen causas progresistas, a diferencia de los profesionales cuyo trabajo se dedica únicamente a investigaciones y elaboraciones teóricas inocuas o a la reproducción del statu quo. Slide 18, por favor. La amplitud de las tareas y metas descolonizadoras, desimperializadoras, requiere que entendamos a los agentes radicales como seres humanos con todas sus contradicciones, limitaciones, miedos, paradojas y saberes híbridos. También implica saber que la posición de sujeto de cada uno de nosotros es importante, pero no significa todo. Más bien, para hacer frente a las complejidades de luchas políticas enormes y a sus necesidades teóricas, puede ser más prudente pensar en términos de coaliciones heterodoxas entre sujetos colectivos transformadores que se encuentran bajo el mismo, pero heterogéneo, paraguas político, ideológico y utópico. Coincido con autores como la antropóloga feminista mexicana Ruiz Trejo, que sostienen que las intersecciones y articulaciones son cruciales para avanzar. Es difícil llegar a consensos en medio de un contexto tan amplio y desafiante. En cuanto a la antropología, me pregunto hasta dónde puede llegar en entornos institucionales como los que nosotros vivimos, ¿no? Como los departamentos universitarios y los centros de investigación, que casi siempre están supervisados por poderosos y conservadores tomadores de decisiones privados o estatales. Estos tomadores de decisión son sensibles a las amenazas a su hegemonía. Esto me hizo considerar la importancia de la presencia de los antropólogos en la política institucional para promover una agenda descolonizadora. Pero también me hizo pensar que los conflictos políticos resultantes pueden llevar a los antropólogos a territorios políticos desconocidos, más allá de los que hoy representan departamentos académicos progresistas, asociaciones científicas, ONGs y movimientos sociales. ¿Migrará la antropología a nuevas arenas institucionales para reproducirse libre de restricciones académicas? ¿Qué nuevas alianzas son posibles? ¿Quiénes serían los nuevos sujetos colectivos? ¿Sería el resultado, como postuló el antropólogo Archie Mafege, sudafricano, sería el resultado de una era post-antropológica y por extensión una era de deconstrucción de todas las formas dominantes de conocimiento, incluidas otras ciencias sociales burguesas? ¿O seguiremos viviendo con lo que llamé la ambivalencia de Chakrabarty, la conciencia aparentemente paradójica de que el pensamiento europeo debe ser aceptado, criticado y trascendido? ¿Qué otras alternativas se avecinan? Gracias.